Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy empezando un minutico más tarde. Eh, bueno, espero que aquellos que estuvieron pendientes del partido ya hayan terminado su partido y que estemos listos para la lectura del día de hoy. Vamos a mirar que si estemos donde tenemos que estar, efectivamente, aquí estamos. Vamos a esperar que se una a mientras compartimos por acá. ¿Qué tal? ¿Cómo va ese inicio de semana? Espero que muy bien. Bueno, el día de hoy ya vamos como cerrando nuestro año. Vamos a invitar. Maestra Ángela, buenas noches, bienvenida. Vamos a invitar a invitados, eh, uno de nuestros invitados usuales, que es Stephen King. Los que nos siguen sabrán que hemos leído varios de sus cuentos que realmente no son muy populares, dado que de él son mucho más populares sus novelas que sus cuentos, aun cuando muchos de ellos han sido llevados al cine y no lo sabemos. El cuento que vamos a leer el día de hoy ha sido llevado al cine. Entonces, si quieren buscar, les recomiendo que busquen la película. Bueno, el día de hoy vamos a leer de Stephen King Materia Gris. Aprovechando un poco eh, que tengo mi materia gris un poco exhausta, entonces vamos a hacer catarsis el día de hoy con este cuento de Stephen King. Bueno, y sin más preámbulo, vamos a iniciar. Materia gris de Stephen King. Hacía una semana que pronosticaban el vendaval del norte y se materializó el jueves. Y a las 4 de la tarde ya se habían amontonado 20 centímetros de nieve y no daba señales de amainar. Los 5 o 6 de siempre estábamos congregados alrededor de la estufa del Niet O de Henry, el único bar pequeño que de este lado de Bangor que permanece abierto durante las 24 horas del día. Henry no tiene mucha clientela. Generalmente se limita a despachar cerveza y vino a los chicos de la universidad, pero se las apaña y no hay un local mejor que el suyo para que los jubilados inservibles como nosotros nos reunamos e intercambiemos información acerca de los que han muerto últimamente y de cómo el mundo se va al diablo. Esa tarde, Henry estaba en la barra y Bill Perham, Bertie Corns, Carl Littlefield y yo estábamos encorvados alrededor de la estufa. Fuera, ni un coche se movía por Ohio Street y los quitanieves tenían mucho trabajo. El viento arrastraba montículos que parecían la columna vertebral de un dinosaurio. Durante toda la tarde, Henry solo había tenido 3 parroquianos, y esto sin contamos al ciego de Eddie. Eddie tenía alrededor de 70 años y no es completamente ciego. En general, tropieza con las cosas. Viene 1 o 2 veces por semana y se mete un pan bajo la chaqueta y se va con una expresión que parece decir: he vuelto a engañaros, estúpidos hijos de puta. Una vez, Betty le preguntó a Henry por qué no le ponía coto a eso. Te lo diré, respondió Henry.
Hace algunos años, la Fuerza Aérea pidió $20 millones para producir el modelo de un avión que había diseñado. Bien, les costó 75 millones y el maldito trasto no despegó jamás. Eso sucedió hace 10 años, cuando Eddie y yo éramos bastante más jóvenes. Y yo voté a favor de la mujer que patrocinó aquel proyecto. El ciego Eddie votó contra ella y desde entonces le pago el pan. Betty no parecía haber entendido muy bien la historia, pero se quedó rumiándola. En ese momento volvió a abrirse la puerta que dejó pasar una ráfaga de aire gris y frío, y entró un chico que golpeó las botas contra el piso para desprender la nieve. Lo identifiqué enseguida. Era el hijo de Richie Denandi, y al ver su cara tuve la impresión de que acababa de pasar por un mal trance. Su nuez de Adán subía y bajaba convulsivamente y sus facciones tenían el color de un encerado viejo. Señor Parley, le dijo a Henry mientras los ojos le giraban en las órbitas como cojinetes. Tiene que ir a casa. Tiene que llevarle la cerveza e ir a casa. Yo no me atrevo a volver. Tengo miedo. Calma, calma, respondió Henry, quitándose su delantal blanco de carnicero y contorneando la barra. ¿Qué sucede? ¿Tu padre ha agarrado una mona? Cuando dijo esto, recordé que hacía bastante tiempo que Richie no visitaba el bar. Generalmente tenía una vez por día para llevarse una caja de cerveza más barata. Era un hombre alto y gordo, con carrillos que parecían lomos de cerdo y brazos como jamones. Richie siempre había sido un bebedor empedernido de cerveza, pero mientras trabajaba en el aserradero del Clifton, la asimilaba bien. Entonces ocurrió algo. Una trozadora apiló mal la madera, o el mismo Richie preparó el accidente, y Richie abandonó el trabajo, libre y despreocupado, mientras el aserradero le pagaba la indemnización. Una lesión en la espalda, sea como fuere, se puso espantosamente obeso. En los últimos tiempos no asomaba las narices por allí, aunque de vez en cuando veía a su hijo que venía a comprar la cerveza todas las noches. Un chico simpático. Henry le vendía la cerveza porque sabía que el muchacho se limitaba a obedecer las órdenes de su padre. Sí, ha agarrado una mona, asintió entonces el chico. Pero ese no es el problema. Dios mío, qué horror. Henry se dio cuenta de que iba a llorar, de modo que se apresuró a decir: Carl, ¿puedes atender un rato el negocio? Por supuesto. Ahora, Timmy, ven conmigo a la trastienda y cuéntame qué sucede. Se metió en la trastienda con el chico y Carrie se colocó detrás de la barra y se sentó en el taburete de Henry. Durante un tiempo nadie dijo nada. Los oíamos conversar en la trastienda, la voz profunda, pausada de Henry y después la atiplada de Timmy Grandil, que hablaba atropelladamente. Por fin el chico se echó a llorar y Billy Perham se aclaró la garganta y empezó a cargar su pipa. Hace un par de meses que no veo a Richie, comenté. No has perdido nada, gruñó Bill. Vino a finales de octubre, manifestó Carl. Unos días antes de Todos los Santos compró una caja de cerveza Schlitz. Estaba engordando pavorosamente. No había mucho más que agregar. El chico seguía llorando, pero al mismo tiempo hablaba. Fuera el viento seguía aullando y ululando y la radio anunció que por la mañana tendríamos más o menos otros 20 centímetros de nieve. Estábamos a mediados de enero y me preguntó si alguien había visto a Richie desde octubre, sin contar a su hijo, claro está. La conversación continuó durante un largo rato,
Pero finalmente Henry volvió a salir con el chico. Este se había quitado el abrigo y en cambio Henry se había puesto el suyo. El chico comprimió un poco el pecho como acostumbraba a hacer la gente cuando ya ha pasado lo peor, pero tenía los ojos enrojecidos y cuando se volvía hacia alguien bajaba la vista. Henry parecía preocupado. Creo que haré subir a Timmy para que mi esposa le prepare un bocadillo de queso caliente o algo parecido. Quizá un par de vosotros no os importaría acompañarme hasta la casa de Richie. Timmy dice que su padre quiere cerveza. Me dio el dinero. Trató de sonreír, pero solo consiguió esbozar una mueca enfermiza y desistió del esfuerzo. Claro que sí, dijo Berry. ¿Qué marca de cerveza? Yo iré a buscarla. Trae la Harrow Supreme, contestó Harry. En la trastienda tenemos algunas cajas a precio rebajado. Yo también me levanté. Tendríamos que ir Berry y yo. Con este tiempo la artritis de Carrie se pone insoportable y Billy Perham ya no maneja bien el brazo derecho. Berry trajo las latas de Harrows embalada en grupos de 6 y yo metí las docenas en una caja mientras Henry llevaba al chico arriba al apartamento del primer piso. Bien, se puso de acuerdo con su señora y volvió a bajar echando una mirada por encima del hombro para asegurarse de que la puerta de arriba estaba cerrada. ¿Qué sucede?, preguntó Billy ansiosamente. ¿Richie le pegó una paliza al chico? No, respondió Henry. Prefiero no decir nada por ahora. Os parecería absurdo. Sin embargo, os mostraré algo. El dinero que trajo Timmy para pagar la cerveza. Sacó del bolsillo 4 billetes de $1, cogiéndolos por un ángulo y enseguida justifiqué la precaución. Se hallaban totalmente cubiertos por una sustancia gris viscosa, parecida a la baba que se formaba en la superficie de las conservas descompuestas. Los depositó sobre la barra con una sonrisa rara y le ordenó a Carl: no permitas que los toquen. No si la mitad de lo que dice el chico es cierto. Y se encaminó hacia el fregadero, continuó al mostrador y se lavó las manos. Me levanté, me puse el chaquetón y la bufanda, abroché la prenda hasta arriba. Habría sido una tontería coger el coche. Richie vivía en un edificio de apartamentos situado en el extremo de Curb Street, muy cerca de allí, y en el último punto que tocaba el quitanieves. Cuando salíamos, Billy Perham gritó a nuestras espaldas: ¡no os descuidéis! Henry hizo un gesto de asentimiento. Depositó la caja de Harrows sobre la carretilla que deja junto a la puerta y nos dispusimos a salir. El viento era cortante como una sierra y levanté inmediatamente la bufanda para cubrirme las orejas. No tuvimos un segundo en el portal mientras Berry se cazaba los guantes. Tenía una mueca de dolor en la cara y comprendía lo que sentía. Estaba bien que los jóvenes quitaran durante el día y pasaran la mitad de la noche corriendo carreras con esos malditos trineos aerodinámicos, pero cuando apenas pasas los 70 sin un cambio de aceite, el cierzo te llega al corazón. No quiero asustaros, muchachos, manifestó Henry, sin perder esa sonrisa extraña que parecía expresar asco. Pero de todas maneras os mostraré algo. Y mientras caminábamos hasta allí, os contaré lo que me dijo el chico, porque quiero que lo sepáis. Al decir esto, extrajo del bolsillo de la chaqueta una pistola calibre 45, la misma que guardaba cargada y a punto debajo de la barra de 1958, cuando había resuelto mantener abierto el establecimiento durante las 24 horas del día. No sé dónde sacó esa pieza de artillería, pero sí sé que la única vez que la blandió delante de un asaltante, este dio media vuelta y salió corriendo. Henry era un tipo impasible. Sí, señor. Un día lo vi echar a un estudiante que hizo obligarlo a canjear un cheque. El chico salió como alma que lleva el diablo. Bien, solo cuento esto porque Henry quería que Berry y yo supiéramos que hablaba en serio. Y vaya si lo sabíamos.
De modo que nos pusimos en marcha, encorvados como lavanderas para luchar contra el vendaval. Henry empujaba la carretilla y repetía lo que le había narrado el chico. El viento trataba de arrancarle las palabras antes de que llegaran a nosotros, pero oímos casi todo, más de lo que nos habría gustado oír. Me alegré inmensamente de que Henry llevaba su bazooka en el bolsillo de la chaqueta. El chico pensaba que la culpable había sido la cerveza. Ya sabéis, como de vez en cuando puede haber una lata en mal estado, insípida o maloliente, o verde como las manchas de orina del calzoncillo de un irlandés. Un tipo me dijo una vez que basta un orificio insignificante para que se filtren bacterias incapaces de hacer cosas muy raras. El agujero puede ser tan minúsculo que la cerveza casi no se escurre, pero las bacterias entran igualmente, y la cerveza es muy nutritiva para algunos de esos bichos. Sea como fuere, el chico contó que aquella noche de octubre, Richie trajo un cajón de Golden Light, como siempre, y que se sentó a consumirla mientras Timmy hacía sus deberes. Timmy se disponía a irse a la cama cuando le oyó decir a Richie: «Jesús, qué asco». Y Timmy le preguntó: «¿Qué sucede, papá?». «La cerveza», respondió Richie. «Cielos, nunca había notado un sabor tan espantoso en la boca». La mayoría de la gente se preguntará por qué demonios la bebió si tenía tan mal sabor, pero eso es porque la mayoría de la gente no ha visto cómo traga la cerveza Richie Reynolds. Una tarde, yo estaba en la taberna de Wally y le di ganar la apuesta más estrafalaria. Le apostó un tipo que era capaz de beber 20 vasos de cerveza en un minuto. Ninguno de los parroquianos habituales aceptó la apuesta, pero un viajante de Montpellier puso $20 sobre la barra y Richie lo copó. Bebió los 20 vasos en un minuto y aún le sobraron 7 segundos. Aunque cuando salió tenía una cruda fenomenal. De modo que supongo que Richie vació casi todo el contenido de las latas antes de que el cerebro le diera la alarma. «Voy a vomitar», exclamó Richie. Cuidado, pero cuando llegó al inodoro ya se le había asentado en el estómago, y eso fue todo. El chico dijo que la lata olía como si algo se hubiera arrastrado dentro de ella y hubiera muerto allí. Además, tenía un poco de espuma gris alrededor de la tapa. 2 días más tarde, cuando el chico volvió de la escuela, encontró a Richie sentado frente al televisor mirando los cereales lacrimógenos de la tarde con todas las persianas bajas. «¿Qué pasa?», preguntó Timmy, porque Richie casi nunca regresaba a casa antes de las 9. «Estoy viendo la TV», contestó Richie. «Hoy no tenía ganas de salir». Timmy encendió la bombilla del fregadero y Richie le gritó: «¡Apaga esa maldita luz!». Timmy obedeció sin preguntar cómo se las arreglaría para hacer sus deberes en la oscuridad. Cuando Richie está de mal humor, nadie le pregunta nada. «Y vete a buscarme una caja de cerveza», agregó Richie. «El dinero está sobre la mesa». Cuando el chico volvió, su padre todavía estaba sentado en las tinieblas, aunque ahora también estaba oscuro afuera, y había apagado el televisor. El chico empezó a asustarse. Bueno, ¿a quién no le pasaría lo mismo? Nada más que un apartamento en sombras y tu padre sentado en un rincón como un bulto. De modo que depositó la cerveza sobre la mesa porque sabía que Richie no le gustaba muy fría, y cuando se acercó a su padre empezó a sentir una especie de dolor podrido, como el de un queso olvidado sobre el mostrador durante el fin de semana. Pero no hizo ningún comentario ni se sorprendió porque el viejo nunca había sido lo que se llamaba una persona higiénica. En cambio, se encerró en su habitación y cerró la puerta e hizo sus deberes, y al cabo de un rato oyó el ruido del televisor y el chasquido de la primera lata de la noche.
Todo siguió igual durante 1 o 2 semanas. El chico se levantaba por la mañana, iba a la escuela y cuando volvía a casa, Richie estaba frente al televisor y el dinero para la cerveza descansaba sobre la mesa. Además, en el apartamento reinaba un olor cada vez más pestilente. Richie no levantaba nunca las persianas y hacia mediados de noviembre le prohibió a Timmy que estudiara en su habitación. Argumentó que no soportaba la luz que se colaba por debajo de la puerta, de modo que Timmy empezó a ir a estudiar a la casa de un amigo, cerca de allí, después de comprarle la cerveza a su padre. Hasta que un día, cuando Timmy volvió de la escuela, eran las 4 y casi era de noche. Richie le dijo: «Enciende la luz». El chico encendió la bombilla del fregadero y se quedó atónito al ver a Richie, que estaba envuelto en una manta. «Mira», murmuró Richie, y asomó una mano debajo de la manta, pero no era en absoluto una mano, algo gris. Fue lo único que el chico atinó a decirle a Henry. No parecía en absoluto una mano, solo un muñón gris. «Bien, Timmy». Se asustó. «¿Qué te sucede, papá?», preguntó, y Richie contestó: «No lo sé, pero no duele. Es casi agradable». Entonces Timmy exclamó: «Voy a llamar al doctor Welpy». Y la manta empezó a temblar de un extremo a otro como si algo abominable se estuviera estremeciendo íntegramente allí debajo. Y Richie siseó: «Ni en sueños. Si lo haces, te tocaré y terminarás así». Y apartó fugazmente la manta de su rostro. Ya estábamos en la intersección de Harrow y Court Street, y yo tenía más frío que el que marcaba cuando salimos el termómetro de la Orange Cruise adosado en la pared de Henry. Nadie quiere creer ese tipo de cosas y sin embargo hay fenómenos muy extraños en el mundo. Una vez conocí a un tipo llamado George Kelson, que trabajaba en el departamento de obras públicas de Bangor. Había pasado 15 años reparando tuberías de agua y cables de electricidad y cosas parecidas, hasta que un día renunció, sencillamente, 2 años antes de jubilarse. Frankie Haldeman, que era amigo suyo, contó que un día George bajó a una alcantarilla de Essex, bromeando y riendo como de costumbre, y que 15 minutos más tarde volvió a salir con el cabello blanco como la nieve y con los ojos desorbitados como si hubiera espiado por una ventana que comunicaba al infierno. Fue directamente al garaje del Departamento de Obras Públicas y marcó su tarjeta en el reloj y se marchó a la taberna de Wally y empezó a beber. El alcohol había acabado con él 2 años más tarde. Frank intentó sonsacarle algo, pero George solo habló una vez, un día, en que estaba excepcionalmente borracho. Giró sobre su taburete y le preguntó a Frankie Hedelman si alguna vez había visto una araña grande como un perro de buen tamaño, sentada en una tela llena de gatitos y otros animales parecidos envueltos en hilos de seda. Bien, ¿qué podría contestarle? No digo que eso es cierto, pero lo que sí digo es que los recovecos del mundo hay cosas que podrían enloquecer a cualquiera que se encontrase cara a cara con ellas. De modo que nos detuvimos un minuto en la esquina a pesar del viento que soplaba en la calle. ¿Qué vio?, inquirió Berry. Dijo que siguió viendo a su padre, respondió Henry, pero que parecía sepultado en gelatina gris y que estaba como apelmazado. Agregó que sus ropas asomaban fuera de la piel y desaparecían dentro de ella como si se hubieran fusionado a su cuerpo. «Bendito Dios», exclamó Berry. Después volvió a cubrirse inmediatamente y le gritó al chico que apagara la luz, como si fuera un hongo. Comenté. Después volvió a cubrirse. «Sí, como si fuera un hongo». «Sí», asintió Henry, «más o menos así». «Conserva la pistola de alcance de la mano», murmuró Berry. «Sí, eso es lo que haré».
Dicho lo cual empezamos a caminar por Curve Street. El edificio donde Richie Grenadine tenía su apartamento estaba casi en la cresta de la colina y era uno de esos grandes monstruos victorianos que los magnates de la madera y el papel construyeron a principio del siglo. Ahora casi todos ellos habían sido reformados y los han dividido en apartamentos. Cuando Barry recuperó el aliento, nos informó que Richie vivía en el segundo piso, bajo aquel glavete que sobresalía como una ceja. Me arriesgué a preguntarle a Henry qué le había sucedido al chico después de aquel episodio. Aproximadamente en la tercera semana de noviembre, el chico volvió una tarde y descubrió que Richie ya no se conformaba con bajar las persianas. Había clavado mantas sobre todas las ventanas del apartamento. Además olía cada vez peor, con una especie de fetidez pegajosa, como la que despide la fruta cuando la hace fermentar la levadura. Más o menos una semana después, Richie le ordenó al chico que empezara a calentarle la cerveza sobre la estufa. ¿Te imaginas la situación? El chico a solas, en ese apartamento mientras su padre se convertía en algo. Y calentándole la cerveza y escuchando después cómo él o eso la bebía con atroz gorgoteo, como cuando un viejo sorbe su papilla. Pues puedes imaginártelo. Y todo había continuado así hasta ese día, cuando las clases terminaron más temprano a causa de la tormenta. El chico volvió directamente a casa, explicó Henry. En el rellano de arriba no había luz. El chico sostiene que su padre debió de escurrirse afuera una noche para romper la bombilla, de modo que tuvo que ir a tientas hasta la puerta. Bueno, oyó que algo se movía dentro y de pronto se le ocurrió pensar que no sabía a qué se dedicaba su padre durante el día en la semana. Hacía casi un mes que no le veía moverse de la silla, pero en algún momento debía abandonarla para dormir e ir al baño. En el centro de la puerta hay una mirilla que teóricamente debería tener una traba por dentro para cerrarla, pero que está rota desde que ellos viven allí. De modo que el chico se deslizó hasta la puerta con mucho sigilo y empujó la mirilla un poco con el pulgar y pegó el ojo a la abertura. Ya estábamos al pie de la escalinata de entrada y la casa se alzaba sobre nosotros como una cara alta, repulsiva, cuyos ojos eran las ventanas del segundo piso. Miré hacia arriba y ciertamente las dos ventanas estaban negras como boca de lobo, como si alguien las hubiera cubierto con mantas o las hubiera pintado. Tuvo que dejar pasar un minuto para que su ojo se acostumbrara a la penumbra, hasta que por fin vio un gran bulto gris que no tenía ni semejanza con un hombre y que se arrastraba por el suelo dejando atrás un rastro de una sustancia gris y pegajosa. Y después estiró un brazo y algo que hacía las veces de brazo y desprendió una tabla de la pared y extrajo un gato. Henry se interrumpió brevemente. Barry se golpeaba las manos una contra otra y en la calle hacía frío de 1000 demonios, pero todavía ninguno de nosotros estaba preparado para subir. Gato muerto, prosiguió Henry, que se había podrido. El chico dijo que parecía hinchado y rígido, infestado de diminutas formas blancas reptantes. ¡Basta!, susurró Bert. ¡Por amor de Dios! Y después su padre se lo comió. Intenté tragar y sentí un sabor grasiento en la garganta. Fue entonces cuando Timmy echó la mirilla, concluyó Henry en voz baja, y echó a correr. No creo que pueda ir allí, balbuceó Barry. Henry permaneció callado, se limitó a mirarnos alternativamente a Barry y a mí. Creo que lo mejor será que subamos, manifesté. Tenemos la cerveza de Richie. Barry no contestó, así que subimos por la escalinata y entramos en el zaguán. Lo olí enseguida. ¿Sabéis cómo huele una fábrica de sidra en verano?
Es imposible hacer desaparecer el olor de las manzanas, pero en otoño dicho olor es agradable, porque tiene un dejo ácido e intenso que hace cosquillar la nariz, pero en verano resulta repugnante, y este olor era idéntico a aquel otro, aunque un poco peor. En el zaguán de entrada estaba encendida una bombilla amarilla mortecina y encerrada en una tulipa de vidrio esmerilado que proyectaba un resplandor tan difuso como el suero de manteca, y la escalera subía envuelta en un manto de sombras. Henry detuvo la carretilla y mientras él levantaba la caja de cerveza, yo pulsé el interruptor situado al pie de la escalera que controlaba la luz del primer rellano, pero tal como había dicho el chico, no funcionaba. Berry balbuceó: yo cargaré la cerveza, tú te harás cargo de la pistola. Henry no discutió, entregó la caja y empezamos a subir. Henry a la cabeza, después yo, y Mary en la retaguardia con la caja en brazos. Cuando llegamos al rellano del primer piso, la pestilencia era mucho más fuerte. Manzanas podridas, todas fermentadas y acompañándolas insidiosamente un hedor aún más maléfico. Cuando vivía en Levant, hubo una época en la que tuve un perro llamado Rex, un buen chucho, pero muy torpe para esquivar los coches. Una tarde mientras yo estaba en el trabajo, lo atropelló un coche y se arrastró debajo de la casa y murió allí. Dios mío, qué fetidez. Tuve que acabar metiéndome yo también debajo para sacarlo con una estaca. El segundo hedor se parecía a ese, infestado de moscas y pútrido, y tan inmundo como una mazorca de maíz descompuesta. Hasta ese momento había seguido pensando que tal vez se trataba de una broma extravagante, pero entonces me di cuenta de que no lo era. Santo cielo, ¿por qué los vecinos no echan a Richie?, exclamé. ¿Qué vecinos?, preguntó Henry, y volvió a esbozar esa sonrisa extraña. Miré en torno y vi que el pasillo tenía un aspecto polvoriento y abandonado y que las puertas de los 3 apartamentos del primer piso estaban cerradas y clausuradas. Me preguntó quién es el casero, murmuró Berry, apoyando la caja sobre el poste de la baranda mientras recuperaba el aliento. Gaitiau, me sorprende que no lo desalojen. ¿Quién crees que se atrevería a subir allí para expulsarlo?, preguntó Henry. Tú, Berry, no contestó. Finalmente empezamos a subir el último tramo de escalera, que era aún más angosto y empinado que el anterior. También hacía más calor. A juzgar por el ruido, todos los radiadores de la casa estaban crujiendo y siseando. El olor era nauseabundo y empecé a tener la impresión de que alguien me revolvía las tripas con una vara. Arriba nos encontrábamos como un corto pasillo y con una puerta en cuyo centro había una pequeña mirilla. Berry lanzó una exclamación ahogada y susurró: mirad por dónde estamos caminando. Miré hacia abajo y vi la sustancia pegajosa que cubría el suelo del corredor. Aparentemente allí no había una alfombra, pero la baba gris la había corroído. Henry se acercó a la puerta y nosotros le seguimos. Ignoro lo que sentía Berry, pero yo temblaba como una hoja. Sin embargo, Henry no vaciló en ningún momento. Levantó la pistola y golpeó la puerta con la culata. ¡Richie!, exclamó, y su voz no dejó traslucir ni una pizca de miedo, a pesar de que sus facciones tenían una palidez mortal. Soy Henry Parley, del Night Owl. Te he traído tu cerveza. Nadie contestó nada durante más o menos un minuto, y por fin una voz dijo: ¿Dónde está Timmy? ¿Dónde está mi hijo? Casi eché a correr en ese mismo momento. La voz no era ni remotamente humana, tenía un timbre raro y bajo y gorgoteante, como si quien la produciera estuviera hablando con la boca llena de sebo. Está en mi tienda, alimentándose decorosamente, respondió Henry. Está flaco como un gato vagabundo, Richie. Durante un rato no se oyó nada, y luego,
Nos llegaron unos horribles chasquidos, húmedos, como los que podría producir un hombre calzando con botas de goma al caminar por el limo. Después, la misma voz deteriorada habló desde el otro lado de la puerta. Abre la puerta y empuja la cerveza por la rendija, ordenó. Pero antes, arranca las anillas de las latas. Yo no puedo hacerlo. Enseguida, asintió Henry. ¿Cómo te encuentras, Richie? Eso no te interesa, respondió la voz con sobrecogedora vehemencia. Lo único que tienes que hacer es empujar la cerveza e irte. Ya no te conformas con los gatos muertos, ¿verdad? Prosiguió Henry con tono compungido. Ahora no sostenía la pistola por el cañón, sino por la culata. Y de pronto, con un chispazo de lucidez, asocié los datos como ya lo había hecho Henry, quizá desde el momento mismo en que Timmy le había contado su historia. Cuando lo recordé, las miasmas de descomposición y podredumbre parecieron atacar con redoblada intensidad mis fosas nasales. Durante las últimas 3 semanas habían desaparecido en la ciudad 2 chicas y un viejo borracho que acostumbraba a aislarse en el albergue del Ejército de Salvación. Las 3 desapariciones se habían producido por la noche. Empuja la cerveza o saldré a buscarla, dijo la voz. Henry hizo una seña para que nos replegáramos y obedecimos. Creo que eso será lo mejor, Richie. Amartilló la pistola. No pasó nada, por lo menos durante un largo rato. En verdad, empecé a pensar que todo había concluido. Entonces, la puerta se abrió tan repentinamente y con tanta violencia que realmente se combó antes de chocar contra la pared y salió Richie. Transcurrió un segundo, solo un segundo, antes de que Betty y yo echáramos a correr escaleras abajo como chiquillos saltando de 4 en 4 los escalones para salir por fin a la acera cubierta de nieve, resbalando y patinando. Mientras bajábamos oímos que Henry disparaba 3 veces y los estampidos retumbaron como granadas de mano en los pasillos cerrados de esa casa vacía y maldita. Lo que vimos en ese lapso de 1 o 2 segundos me acompañará durante toda una vida, o durante lo que me quede de ella. Fue una descomunal onda de gelatina gris, de gelatina con forma de hombre que dejaba un rastro viscoso tras de sí. Pero eso no fue lo peor. Sus ojos eran chatos y amarillos y alucinados, sin el menor atisbo de alma humana. Y no eran solo 2, habían 4. Y a lo largo del centro de la noche, entre los 2 pares de ojos, se extendía una línea blanca, fibrosa, a través de la cual asomaba una especie de carne rosada palpiteante, como cuando se abre un tajo en la barriga de un cerdo. Se estaba dividiendo, ¿entendéis? Se estaba dividiendo en 2. Ver y yo no cambiamos una palabra mientras volvíamos a la tienda. Ignoro qué ideas cruzaban por su mente, pero sé muy bien en qué pensaba yo. En la tabla de multiplicar. 2 por 2 son 4. 4 por 2 son 8. 8 por 2 son 16. 16 por 2 son... Llegamos de vuelta. Carrie y Bill se levantaron como impulsados por un muelle y enseguida nos acosaron con sus preguntas. Los 2 nos negamos a contestar. Nos limitamos a dar media vuelta y a esperar por si Henry salía de la nieve. Yo había llegado a la conclusión de que 32.768 por 2 equivale al final de la raza humana. Y allí estábamos los 2, reconfortados por toda esa cerveza y esperando para comprobar qué era lo que volvía al fin. Y aquí estamos todavía. Ojalá sea Henry. Ojalá.
Bueno, hemos llegado a la final de nuestro cuento del día de hoy. Maestro Gabriel, qué gusto que nos acompañe. Bueno, no sé a ustedes, pero a mí alcanzó a revolverme las tripas este cuento. Bueno, ojalá que alguna lata en descomposición o habitada por quién sabe qué eh, no nos haga daño en la digestión. Mientras tanto, que pasen muy buena noche y nos vemos mañana para otro cuento. Recuerden que tenemos canal de YouTube por si se perdieron alguna de nuestras lecturas. Nos vemos mañana. Dulces y pegajosos sueños.